amigos, vecinos y todas aquellas personas que en esta hora sintonizan esta su programación de la Iglesia de Dios Internacional, la Iglesia para los Necesitados, donde todo el mundo es alguien y Jesucristo es el Señor. Estamos localizados en el 401 Norte de la avenida Dixon, en el pueblito de Tarpon Springs, con la zona postal 34689. Para si algún día usted no tiene un lugar donde congregarse, algún día desearía venir y compartir con nosotros, esa es la dirección. Nuestro número de teléfono es el 727-487-7040. Cualquier cosita que podamos servirle y ayudarle nos puede llamar y estaremos dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ser de bendición a sus vidas. Muchas gracias por sintonizar. Esperamos en esta noche gozarnos en el Señor con un grupito de hermanos que ya tenemos con nosotros y los que quizás van a venir más luego. Y como siempre, llevar a cabo, proyectar la palabra del Señor y gozarnos en el Señor, porque a eso es que venimos día tras día. Es un placer, es un privilegio poder servir al Señor y ser parte integrante de la familia del Señor. Así que en esta noche damos gracias al Señor y a cada uno de ustedes por esta sintonía, los hermanos que ya están y los que han de llegar. Le agradecemos por sacar de su tiempo y poder unidos adorar y bendecir el nombre de nuestros. El primer cántico que tuvimos decía: el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Esa es la promesa de nuestro Señor que nos dejó a través de nuestro hermano David. David experimentó lo que era verdaderamente lo que es ser un pastor, experimentó la preocupación y la ocupación que se tiene por las ovejas, y luego nos deja saber, comparando esa labor tan hermosa de pastor, que Dios en realidad es nuestro pastor, y si Dios es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Esa es la confianza que tenemos en nuestro Dios, en quien servimos y esperamos en todo momento, y damos gracias al Señor porque Él es esa esperanza nuestra de que si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Cuando dice nada nos faltará, significa que nada nos falta, ni espiritual, ni terrenal, ni físico, porque Él es nuestro pastor. Él nos defiende, Él nos guía, nos acompaña, nos cubre, nos suple como solamente nuestro Dios así lo puede hacer. Y luego el segundo cántico era estar en tu presencia, que es lo más importante en nuestras vidas como creyentes, estar en la presencia del Señor y contemplar la grandeza de nuestro Dios. Gracias a los hermanos que nos sintonizan, amigos, familiares, vecinos, que en esta hora han tomado su tiempo para escuchar y ver esta programación. Los hermanos que ya están con nosotros, muchas gracias por sacar de su tiempo y poder estar en este lugar. Solamente quiero, pues, al finalizar la enseñanza, que nos unamos todos para orar al Señor por las necesidades. Tenemos algunas personas que necesitamos orar al Señor por ellas, para que el Señor extienda su mano de misericordia, de amor, de bondad, de bendición sobre su vida, y que Dios haga lo que solamente el Señor puede hacer en los corazones. Amén. Así que muchas gracias al Señor por la oportunidad que nos ofrece de, sobre todo, servirle, ser parte integrante de la familia hermosa de nuestro Dios. En esta hora quisiera compartir con ustedes una enseñanza, si me lo permiten, y quiero poner por aquí, creo que ya tenemos el título, por favor, que en esta noche quisiéramos compartir con cada uno de ustedes, y se encuentra la lectura en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8, donde el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le escribe diciendo en el verso 7: he peleado la buena batalla. Y lo segundo que le dice: he acabado la carrera. Y lo tercero le dice: he guardado la fe. Y luego, después de haberle dicho estas tres cosas, escribirle, ahora en el verso 8, el apóstol Pablo le dice: por lo demás, en otras palabras, lo que me resta ahora,
es que reconocer y recibir, dice, me está guardada la corona de justicia, en otras palabras, la recompensa de justicia, la cual dice, oiga bien, me dará el Señor, juez justo en aquel día. Pero luego nos enseña una grande esperanza, una promesa para todos los que sirven al Señor, porque ahora dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No tan solamente el apóstol Pablo le está diciendo a nuestro hermano Timoteo con relación a lo que él había hecho, lo que él, el Dios al cual servía, le había prometido, sino que ahora también dice que de la misma manera que el Señor le dio, le va a dar una corona de justicia, entonces dice, no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Padre, gracias en esta hora por esta oportunidad que nos permites en esta noche de poder estar una vez más, sobre todo en este lugar que ha sido separado, escogido para honrar tu nombre glorioso. En esta hora, mi Señor, te pedimos, Dios, que tú extiendas tu mano de misericordia sobre nuestras vidas, nos conviertas, Señor, en canal de bendición para que tu palabra corra y sea glorificada. Pero no tan solamente eso, sino que todo lo que hagamos, todo lo que llevemos a cabo en esta noche, tu nombre sea honrado y tu nombre sea bendecido. Que tu nombre sea, Dios, reconocido, Dios, a través de nuestras vidas, y que siempre podamos brindar a ti el honor y la gloria merecida a tu nombre. Te pedimos que tú en esta hora, Señor, prepare los corazones de aquellos que están presentes en este lugar y de aquellos, Dios mío, Señor, que van a estar escuchando y viendo a través de estas redes sociales. Te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano de misericordia y que tú hagas, Señor, como solamente tú puedes hacer. A ti daremos siempre el honor y la gloria, porque solo tú, mi Señor, te la mereces. Te pedimos por las vidas, Señor, que en esta hora necesitan un toque de tu mano poderosa. Extiende tu mano de bendición y permite, oh Dios, que tu poder glorioso sea manifestado. Todavía tu mano, Dios mío, de poder está extendida y tú sigues haciendo lo mismo ayer, hoy y siempre. Mira, esta tu palabra, permite, Dios, que encuentre cabida en cada corazón y en cada vida. Nos cuidaremos mientras llevamos a cabo lo que tú nos has llamado a hacer, y al finalizar darte siempre a ti el honor y la gloria merecida a tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor. Damos gracias al Señor por esta grata oportunidad que nos permite una vez más de poder estar en este lugar para honrar y bendecir su nombre. Queremos en esta hora pues comenzar esta enseñanza, no tomarle mucho tiempo. Quisiéramos desarrollarla, si es posible finalizarla, para que podamos ser edificados. De acuerdo a la palabra del Señor, cuando uno estudia las cartas, en otras palabras, las epístolas de nuestro hermano Pablo, él escribió 13 epístolas, y de esas 13 epístolas, algunas de ellas son llamadas epístolas generales. En otras palabras, fueron enviadas para toda la iglesia. La segunda es que hay epístolas personales, donde el apóstol Pablo dirigió cartas directamente a personas individuales. Y también está lo que se llama las cartas o las epístolas pastorales, las cuales fueron utilizadas y son utilizadas por el apóstol Pablo para doctrinar, enseñar, ministrar a aquellos a los cuales Dios había llamado al ministerio del liderato y pastoral.
Estas dos últimas, la personal y la pastoral, tiene que ver con esta epístola en particular de nuestro hermano Timoteo, porque cuando Pablo le escribe, pues le escribe personalmente a Timoteo, pero el énfasis principal de esta epístola es las doctrinas pastorales. En otras palabras, instruir, educar y capacitar a nuestro hermano Timoteo para que él pudiera llevar a cabo el ministerio que se cree tenía pastoralmente. Era un ministro, un pastor joven, y por eso es que el apóstol Pablo también le habla en Primera de Timoteo capítulo 4, en el verso 12, donde le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu, amor, fe y pureza. O sea, dándole enseñanzas e instrucciones para que como pastor, como ministro, tuviera un carácter donde la gente no tuviera que tenerlo en poco, que la gente no tuviera que tenerlo en menos, que la gente pudiera respetar su posición pastoral en el Señor, que aunque era joven, no obstante Dios lo había llamado y capacitado, Dios lo había dotado, y no era para tenerlo en menos. Pero Pablo le enseña en ese capítulo 4, verso 11 verso 12, de Primera de Timoteo, que hay que tener unas ciertas características como pastor, como ministro, como líder, para que podamos ser ejemplos de aquellos a los cuales pastoreamos. De acuerdo a nuestro hermano Pedro, dice que nosotros, dice, los pastores que han sido llamados, él los refiere como ancianos que pastorean las iglesias, dice que una de las características que debe tener el pastor es ser ejemplo de la grey, ser ejemplo de la grey. Así que es una gran responsabilidad el ser pastor o ser líder. No es simplemente tener un título, sino que conlleva una gran responsabilidad, una demanda de parte de Dios de poder caminar en integridad y en lealtad en nuestras vidas. Recuerde lo que siempre hemos enseñado: integridad en nuestro carácter y tener lealtad en nuestro compromiso. Esas son las razones por las cuales nuestro hermano apóstol Pablo le escribe a Timoteo en esa primera y la segunda carta, instruyéndolo y capacitándolo, educándolo para que pudiera ser un ministro verdaderamente de ejemplo, de integridad y de lealtad al Señor, y de ejemplo a aquellos a los cuales correspondía el pastorear. Tres cosas que hemos visto, y yo creo que puse un título por aquí, me gustaría que lo viera conmigo, y es que vamos a hablar sobre las responsabilidades y acciones necesarias para poder alcanzar terrenalmente y eternalmente las promesas de nuestro Dios. El apóstol Pablo nos habla de tres cosas. Nos habla de pelear la buena batalla, nos habla de acabar la carrera y nos habla de guardar la fe. Son tres temas de suma importancia que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y se considera que era su hijo naturalmente espiritual. Cuando él le habla, le enseña estos principios de los cuales no tan solamente Timoteo debió saber o debía saber, sino también todos los que servimos al Señor. Él le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y luego le dice, por lo cual, podríamos decir, ahora lo que resta, y por esta razón, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día,
en el día de la recompensa, en el día donde Dios va a recompensar a todos aquellos que han servido al Señor mientras estaban en esta tierra, y luego nos enseña que no son solamente para Él, sino también para todo aquel que ama la venida del Señor. Cuando analizamos la vida del creyente y las promesas de nuestro Dios que Él nos ha prometido, hacemos una realización que vale la pena servir a nuestro Dios y continuar determinados y perseverantes, no importando lo que suceda en nuestras vidas. En estos tiempos que estamos experimentando algunas situaciones de las cuales sin lugar a duda podemos decir son cumplimientos de la palabra del Señor, si no tenemos cuidado, hay una tendencia a retroceder, a olvidarnos y a pensar que ya no hay necesidad de seguir perseverando y ser fieles al Señor. Me temo, yo lo escribí por ahí en las redes sociales, le envié un verso bíblico donde dice que la preocupación pastoral es que me temo, dice el apóstol Pablo, que así como Eva fue engañada, algunos sean engañados, sobre todo en estos días. La pandemia no es una razón para olvidarnos de Dios. Es más, es todo lo contrario. Si estamos viendo estas cosas negativas que están viniendo y nos están amenazando, es cuando más debemos acercarnos al Señor. Pero me temo y me preocupa de que algunos de nosotros nos olvidemos que la oportunidad de lo que está surgiendo no es para retroceder, no es para olvidarnos del Señor, no es para apostatar de la fe, es todo lo contrario, es acercarnos al Señor más todavía. Es la oportunidad que tenemos, que quizás no tenemos tantas ocupaciones como las teníamos anteriormente, y el tiempo que tenemos disponible lo debemos y lo podemos aprovechar para la búsqueda de Dios, la consagración, el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, llenarnos de lo espiritual y hacer todo lo posible por mantenernos determinados y perseverantes, no importa cuál sea la situación que estemos pasando. ¿Por qué? Nos preguntamos, oiga bien, ¿por qué debemos mantenernos determinados y perseverantes y continuar no importando lo que sucede en nuestras vidas? Porque lo que nuestro Dios nos ha prometido son promesas que nadie las ha podido prometer y mucho menos las pueden cumplir. Jamás encontraremos a alguien que nos ofrezca lo que nuestro Dios nos ha ofrecido. Él nos ha ofrecido salvación y vida eterna. Los momentos amenazantes que estamos viviendo deben ser de preocupación en nuestras vidas, pero de ocupación, de estar seguros que estamos agarrados y estamos cimentados en el Señor y en su palabra. Bueno, ¿y por qué razón? Porque si no tenemos cuidado, si no nos mantenemos firmes, si no nos mantenemos perseverantes y nos concentramos en lo negativo que pueda estar pasando, eso nos puede llevar a extraviarnos y olvidarnos de las promesas hermosas y gloriosas que nuestro Dios nos ha prometido. Nuestro Dios ha prometido, note bien, conforme a la palabra del Señor, que cuando uno está cansado, cuando uno está trabajado, cuando uno está necesitado, podemos venir al Señor y el Señor nos hace descansar. De acuerdo a Mateo 11:28 dice, venid a mí, los trabajados y cargados, dice el Señor, que yo
los haré descansar. Esas son promesas hermosas del Señor que cuando las entendemos y cuando las reconocemos y las ponemos en práctica, experimentamos las bendiciones del Señor. En 1 de Pedro 5:7 dice: cuando estos momentos difíciles, sobre todo, consideremos que estamos recibiendo lo que se llama ansiedad, preocupación y lo que le llaman algunos depresión, pues mire, hay una respuesta bíblica, hay una respuesta, promesa del Señor que dice 1 de Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Note bien, no está diciendo que la ansiedad no va a venir, porque para poder echarle la ansiedad al Señor, la tenemos que tener. Así que cuando viene a nuestras vidas, lo que nos dice el apóstol Pedro es que no retengamos la ansiedad, no retengamos la preocupación, no retengamos esa carga, esa lucha, pongámoslas en las manos del Señor, porque dice, Él tiene cuidado de vosotros. Filipenses 4:19, si hay alguna preocupación en cuanto a lo que nos pueda faltar, mire lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses en capítulo 4, verso 7, y la paz de Dios, mi Dios, dice, suplirá, note bien, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios se va a encargar de suplir todo lo que nos haga falta conforme a las riquezas de nuestro Dios. Y yo no sé si usted sabe, no hay rico en esta tierra que se pueda comparar con el Padre Celestial y sus riquezas. De acuerdo al profeta Ageo, Dios es el dueño de la plata y del oro. Él es el dueño de todas las cosas. El salmista dijo, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Significa que Dios, yo diría que es más que millonario, es el dueño de todo. Entonces, ¿qué dice Pablo a los filipenses? Si tienes alguna preocupación, y esto yo lo menciono, si tienes alguna preocupación de que algo no se va a suplir, pues el apóstol Pablo le deja saber, mira, mi Dios, mire lo que le llama, mi Dios, igual que nosotros debemos decir, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Si hay alguna intranquilidad, algo que nos quiera desesperar, algo que quiera quizás mantenernos sin esa tranquilidad y paz, Filipenses 4:7 ahora, la primera fue 4:19, ahora Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me llama la atención porque dice corazones y pensamientos. Corazón es donde se centraliza, ese es el centro de todo ser humano. Pero de ahí también surge lo que se llaman los pensamientos. Y los pensamientos, cuando los analizamos, si nos damos cuenta, la mayoría de nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades y nuestros sentimientos equivocados provienen del pensamiento. El proverbista dijo que de acuerdo a cómo pensamos, así venimos a ser. Si pensamos bien, nuestro sentir va a ser bueno y de bien. Y cuando permitimos el pensamiento negativo, comenzamos a sentir frustración, ansiedad y depresión. Esto es bueno para algunas personas que están viendo en esta hora, que caminan con una ansiedad en sus vidas, que siempre están con una preocupación de que algo negativo te va a suceder. Yo quiero dejarte saber en esta hora que si tú pones tu pensamiento y te concentras en el Señor, la paz de Dios guardará tu corazón y tu pensamiento. De acuerdo al libro de Isaías, dice que Dios guardará
en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Si nuestro pensamiento persevera en Dios, Dios nos va a mantener en una completa paz. Cuando dice completa, significa que no hay nada más que hay que añadirle, no es incompleta, es todo lo que necesitamos para estar bien y estar en victoria. Miremos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Cuando Él hablaba con relación a los ricos, Pedro le preguntó: Señor, en el capítulo 18 de Lucas, verso 28, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, nuestras posesiones, y te hemos seguido. En el verso 29 le dice, Jesús le dijo: de cierto os digo, escuche bien, para todas aquellas personas que a veces nos preocupamos porque no queremos desconectarnos de lo terrenal y no le damos al Señor lo máximo y la excelencia que Él necesita. Y aquellas personas que no conocen al Señor, que no quieren dejar aquello terrenal, porque piensan que el venir al Señor lo van a perder, cuando en realidad si perdemos algo terrenal, todo lo que nos da el Señor sobrepasa en valor de lo que terrenalmente podamos tener. Mire lo que le dice el Señor: de cierto os digo que no hay nadie, note bien, no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más, note bien, en este tiempo, significa aquí en la tierra, y luego dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Si nos desprendemos, por ahí también le envié hace poco en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 1, donde dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que nos ha llamado el Señor a confiar. Por eso el cántico que decía: el Señor es mi pastor. El salmista dijo en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora Él tiene que ser nuestro pastor para que nada falte. No podemos olvidarnos del pastor, no podemos dejar que Él no sea nuestro pastor. Y si en esta hora usted no tiene a Jehová, al Señor, por su pastor, es necesario que, para que pueda ser garantizado de que Él supla todo en su vida, Él sea el pastor de su vida y de los suyos. Sería por esa razón que entonces el apóstol Pablo le escribe a nuestro hermano Timoteo con esa seguridad de recibir y alcanzar esa promesa que Dios le prometió a nuestro hermano Pablo y a los que aman la venida del Señor. Podemos analizar la vida del apóstol Pablo. Nuestro hermano apóstol Pablo, número 1, fue llamado por Dios. Número 2, fue utilizado por Dios. Hay una historia muy hermosa que podemos mencionar del apóstol Pablo, cómo vino al Señor, pero no tenemos el tiempo para entrar en ella ahora. Pero sí, él fue llamado por nuestro Dios y él fue utilizado por el Señor. Hoy en día, la iglesia del Nuevo Testamento, sobre todo de los gentiles, estamos viviendo bajo la doctrina, la enseñanza de los evangelios, del evangelio verdadero del Señor, principalmente enseñado y predicado por nuestro hermano apóstol Pablo, el cual Dios, cuando lo llamó, lo escogió para ser, note bien, el ministro para los gentiles. Así que es muy importante que entendamos eso, que hagamos una diferencia en lo que es ser judío, lo que es ser gentil, porque tenemos un evangelio que pertenece a nosotros como gentiles, y el apóstol Pablo nos los dejó, lo escribió, lo enseñó la doctrina y nos las dejó para que pudiéramos estar siendo bendecidos.
en Hechos 19, 11 y 12, dice que la Biblia dice que Dios hacía por medio del apóstol Pablo, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dice, de tal manera que se llevaban los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pablo fue un hombre utilizado poderosamente por Dios, pero no tan solamente fue utilizado poderosamente, sino que también en su servicio al Señor, él tuvo persecuciones, él tuvo tragedias, él tuvo naufragio, él tuvo personas en contra de su vida, y lo vamos a ver dentro de algunos momentitos. Él llevó a cabo viajes misioneros, se cree que fueron 3, pero luego el 4, que fue el último, cuando fue a Roma, luego dice que también iba predicando el evangelio. El apóstol Pablo fundó iglesias como apóstol, dice, doctrinó a las iglesias, a los pastores, a los líderes para el reino de nuestro Dios, manifestando las poderosas revelaciones recibidas de parte de Dios en su vida. Cuando entramos en las epístolas y leemos sobre todo las epístolas, las cartas del apóstol Pablo, encontramos revelaciones que si no hubiera sido por la revelación espiritual de Dios, nunca hubiéramos tenido esas revelaciones hermosas. Bueno, fue Pablo al extremo tan poderoso en el Señor que llegó un momento donde Dios, dice la Biblia, que lo arrebató hasta el tercer cielo. Dice que estuvo en el paraíso de Dios y escuchó cosas terribles que dice que no le es al hombre. Quizás creo que dice mencionar. Un hombre poderoso por el Señor. Pasó por dificultades y tribulaciones. De acuerdo a Timoteo capítulo 3 verso 11, segunda, dice que tuvo persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio. Oiga bien, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas, note bien, de todas me ha librado el Señor. Hablaba con alguien en el día de hoy y le mencionaba que nosotros tenemos, si conocemos, note bien, escúcheme bien, si nosotros conocemos verdaderamente al Dios al cual servimos y creemos lo que dice la palabra de lo que Él es y lo que Él puede hacer, entonces nosotros debemos, cada vez que viene una tribulación, cada vez que viene una persecución, cada vez que viene algo negativo en nuestras vidas, dejarse en las manos del Señor. Porque el apóstol Pablo le enseñó a los romanos que si el enemigo nos hace daño y tiene hambre, que le demos de comer. Si tiene sed, que le demos de beber, porque ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Y luego dice, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí también nos enseña el apóstol que la venganza no es nuestra, la venganza es del Señor. Él es el que toma venganza, Él es el que lleva a cabo la venganza, Él es el que va a dar el pago. Y cuando Dios toma venganza y da el pago, Él sabe cómo hacerlo en una forma divina como Dios lo sabe hacer. El apóstol Pablo dice, de todas estas cosas me ha librado el Señor. Quiere decir que si lo libró a Él, también nos libra a nosotros, pero tenemos que hacer lo mismo que Él hizo, poner nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Ser perseverantes, mantenernos fieles hasta que el Señor nos permita finalizar en esta tierra. En el capítulo 4, verso 18, el apóstol dice, y el Señor, note lo que dice, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El que nos preserva, el que nos mantiene, el que nos cuida, el que nos guarda para su reino celestial es aquel que nos ha llamado nuestro Señor.
Nuestro hermano Pablo, dispuesto a vivir y morir por la causa de Cristo. ¿Pero por qué? Porque estaba seguro, note bien, en quien había creído. Nuestro hermano Pablo sabía que el Dios en el cual había creído era poderoso para guardarle y guardar su depósito. Segunda de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando él dice, note bien, porque sé, note bien, a quién he creído, no dice en quién he creído, porque todos creemos en Dios, pero la pregunta es, ¿le creemos a Dios? Hay personas que dicen que creen en Dios, pero no creen en su palabra. No creen que lo que dice el Señor en su palabra es del Señor y es verdadero. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Él creía que Dios existía, pero no tan solamente es creerle a Dios, no es creer en Dios, sino es creerle a Dios, creer en sus promesas, creer que Él existe, pero que también hace lo que Él dice en su palabra que Él hace. Mi pregunta es, ¿será por esto lo que hemos mencionado del apóstol Pablo, que él con seguridad le escribió a nuestro hermano Timoteo con relación a la escritura que utilizamos como referencia para la enseñanza, diciéndole: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe? El apóstol Pablo le dice a Timoteo que ya iba a terminar su vida. Me llama la atención porque también el apóstol Pedro dijo en cierta ocasión que ya el momento de su partida estaba por llegar, y lo que me llama del apóstol Pedro es que él dice que ya el Señor le había dejado saber que ya había llegado el momento, le estaba llegando el momento de su partida. Yo creo que el Señor hace eso con aquellos que le sirven, pero con aquellos que son íntimos e íntimas con Dios en una relación verdaderamente personal. Yo creo que cuando va a llegar el momento de nuestros días finales, como que recibimos del Señor o del Espíritu Santo como que ese aviso de que ya el tiempo está por finalizar en esta tierra, en nuestras vidas. Ahora el apóstol Pablo le está diciendo, note lo que le dice al apóstol, a nuestro hermano Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, el verso 6, el verso anterior: porque yo, note bien lo que dice, ya estoy para ser sacrificado. Como que está diciendo, mi momento finalizar está llegando, y de acuerdo a la palabra del Señor, nuestro hermano Pedro pues fue también martirizado por la causa de Cristo en su vida. Él le dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado, en otras palabras, ofrendado por la causa de Cristo, y el tiempo de mi partida ha llegado. Entonces, o está cercano. Entonces es ahí cuando él le dice, he peleado la buena batalla. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo, la buena batalla? Note que no se está refiriendo a la batalla que personas a veces piensan que hay que estar batallando. Lo que está hablando aquí se refiere a que el apóstol Pablo había tenido lo que se llama agonía espiritual, sufrimiento espiritual y sufrimiento físico, y su resistencia y su mantenerse en el Señor perseverante lo llevó a ser, como él le dijo a Timoteo, un buen soldado en la milicia de Jesucristo.
El apóstol Pablo no dice: he peleado con los hermanos, he peleado con la familia, he peleado con aquellos que me encuentro en el camino. No, el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla. Buena batalla significa la batalla que se lucha, que se lleva a cabo, que se mantiene, que se resiste, que se persevera sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo con que he peleado la buena batalla? Si no tenemos cuidado, podríamos malinterpretar a nuestro hermano Pablo cuando se expresa de esa forma. Pelear, el apóstol Pablo está hablando en una connotación que se utiliza negativa. La pelea que habla el apóstol Pablo es la batalla, combatir, contender, pelear. ¿Para qué? Para conseguir una cosa, luchando para vencer la adversidad y resistir a todo lo negativo que pueda venir a nuestras vidas. Tenga cuidado con la lucha que algunas personas tienen, que se pasan luchando diariamente con el adversario y no tienen tiempo para honrar a Dios, porque siempre están peleando y luchando con el enemigo de las almas. Le he comprobado bíblicamente que de acuerdo a Juan y de acuerdo al contexto bíblico viene la tentación. Y de acuerdo al libro de Efesios tenemos la lucha nuestra, no es con sangre ni carne. La lucha nuestra no es con sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huéspedes espirituales en los lugares celestiales. Eso lo entendemos, pero eso no nos llama la Biblia a establecer peleas con los principados y con las huestes espirituales. Lo que nos llama el apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 7 es: someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Cuando nos sometemos a Dios, podemos entonces pararnos firme y resistir los poderes de las tinieblas. Eso es batallar. También nos dice nuestro hermano apóstol Pedro que el diablo anda, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego dice: al diablo resistid firmes en la fe. A eso es que nos ha llamado el Señor. Esa es la pelea que está hablando nuestro hermano apóstol Pablo. No está diciendo que el diablo me hizo, que el diablo me tocó, que me quitó mi familia, que me quitó mis hijos, que me quitó el trabajo. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, el diablo no te puede quitar nada, porque el que te ha dado lo que te ha dado, nadie te lo puede quitar. Se atreve a darle un aplauso al Señor en esta hora. Sea Dios bendecido. Sea Dios bendecido. Para de estar peleando con el diablo. Sométete a Dios, resístelo en fe y tú verás que el diablo, cuando viene a molestarte, se tiene que ir. No puede soportar un hombre y una mujer de Dios que se someta al Señor, que viva para Dios, que se mantenga en fe, perseverante en las promesas y confiado y confiada diariamente en las grandezas y las promesas de nuestro Señor. Lo que el apóstol Pablo nos quiere decir es que él tuvo luchas de todas clases. Él tuvo luchas terrenales. Él tuvo luchas carnales. Él tuvo lucha con los hermanos. Él tuvo lucha con los de afuera. Él tuvo lucha con los de adentro. Él tuvo luchas con los de su nación. Él tuvo luchas con los falsos hermanos. Él tuvo lucha con fieras. Y tuvo luchas espirituales. Esa es la pelea que está hablando nuestro hermano apóstol Pablo. La referencia que la vemos, que le mencioné el verso, el apóstol Pablo reconoció que había que resistir en fe, que había que mantenerse perseverante, es porque él mismo reconoció y nos enseñó
que la lucha que nosotros tenemos no es con el ser humano, no es con el vecino, no es con el familiar, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, esa es la batalla. Pero a eso hay que resistirlo, a eso hay que hacer como hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. Lo resistió ¿cómo? En la palabra. Lo resistió firme en su convicción de lo que él era, un hijo de Dios en esta tierra. Y eso provoca que el que viene a hacerte la vida imposible lo trastorna, porque él piensa que va a tener ventaja de nuestras vidas, pero cuando nos sometemos a Dios y cuando lo resistimos en fe, en la palabra, en perseverancia, mirando al Señor en todo tiempo, Él se queda sorprendido, porque entonces no tiene cabida ni lugar para vencernos y hacernos daño. Pero sobre todo, lo ocurrido en la vida de nuestro hermano Pablo, se determinó a mantenerse fiel hasta el final. Escuche bien, él no vivió una vida amedrentada, él vivió una vida consagrada. Eso es bueno que lo anote por algún lugar para que nunca se olvide que lo que nosotros no podemos estar en esta tierra es amedrentados, pero sí podemos vivir consagrados. Cuando hay consagración no puede haber amedrentación. Así que el apóstol Pablo no vivió amedrentado. Él vivió una vida consagrada. Y por eso es que alcanzó la victoria. Por eso es que en cierta ocasión él dijo: para mí el morir es lo mismo que vivir, porque yo soy del Señor. Si vivo, para Él vivo. Si muero, para Él muero. Sea que viva o sea que muera, soy del Señor. En cierta ocasión le dijo a una de las iglesias que él le gustaría estar con el Señor, pero por causa de ello pues tenía que estar ahí en esta tierra, pero si le dieran a escoger, preferiría estar con el Señor. Pero se quedó en esta tierra hasta el final, donde Dios determinó en su vida cuándo era el último momento. Él no vivió una vida amedrentada, sino que él vivió una vida consagrada. El apóstol reconoció que un ministerio y una vida cristiana que no conlleva sacrificios y no cuesta nada, es un ministerio y una vida cristiana que no produce y tampoco se alcanza nada. En el Señor hay que sufrir. Por causa de Cristo hay que sufrir. Por causa del Señor no se puede participar de muchas cosas que el mundo participa, porque somos la gente que Dios ha separado para que viva en consagración para Él. Él también reconoció, oiga bien, esto lo hemos mencionado, esta frase, en otras ocasiones, pero podemos aplicar en la vida de Pablo, que él reconoció que el que no vive para servir, no sirve para vivir, porque a eso nos ha llamado Dios, para que podamos servirle. Creo que le mencioné hace poco el capítulo 6, verso 22 de Romanos, donde dice que después de haber sido libertados del pecado, ahora hemos venido a ser hechos
siervos de Dios. Somos servidores, somos llamados. Cristo vino a esta tierra y una de sus características fue que Él vino a ser un servidor. Y Él dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Una de las características hermosas en la familia del Señor. ¿Cómo era el apóstol Pablo? ¿Cómo era que peleaba el apóstol Pablo? ¿Verdad? La buena batalla. ¿Cómo lo podemos ver? Resistiendo en el nombre del Señor Jesucristo toda cuestión negativa que pudiera haber a su vida, pudiera venir. Y lo segundo es que Él aprendió a fortalecerse en el Señor. Él mismo lo dijo en el capítulo 6, verso 10 del libro de Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y lo dijo también en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He acabado la carrera. Lo segundo que él dijo, carrera. Dice que el apóstol hace referencia a la carrera que se corría en los Juegos que eran públicos olímpicos en aquel entonces, y se usaba él usa este verso figurativamente como la profesión o la carrera comparado con el ministerio. Con relación a esa carrera nos dice la palabra de nuestro Dios, escucha bien, porque tiene que ver con la carrera. A veces nos preocupamos mucho por la carrera pensando que el correrla muy ligero es como verdaderamente estamos corriendo bien. De acuerdo a Eclesiastés 9:11, me volví y vi debajo del sol, oye bien, que no es de los ligeros la carrera, que por más ligero que corramos, no es de los ligeros la carrera. La carrera, y que de acuerdo al libro de Hebreos, creo que es el capítulo 12, verso 2, dice que, verso 1 y 2, que hay que correr la carrera que tenemos por delante con paciencia, pero luego dice, poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La carrera se corre con paciencia. La paciencia conlleva dos connotaciones: significa perseverancia, significa estabilidad, significa continuar, y la paciencia también significa caminar tranquilos, confiados en que el Señor está con nosotros. Le esperaban prisiones y tribulaciones al apóstol Pablo, de acuerdo a Hechos 20:24, pero de ninguna cosa, dice el apóstol Pablo, hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe, note bien, mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. ¿Cómo es que se debe correr la carrera? Le había mencionado, ya se lo mencioné en el libro de Hebreos. Ahora lo tercero que dice, y lo último, es que él dice que había guardado la fe. En otras palabras, había mantenido su creencia en lo que él había fundamentado, en el quien lo había llamado. Él había mantenido en perseverancia, en firmeza, aquello en lo cual él había puesto la esperanza. A pesar de las distracciones que le vinieron, los falsos maestros, las falsas doctrinas y todas aquellas provocaciones y tentaciones que pudieron ser razón para el apóstol Pablo dejar y apostatar de la fe, se mantuvo siempre firme en lo que él había creído. Él lo dijo, yo sé a quién he creído. ¿Recuerda? Judas dice que ahora ¿qué debemos hacer en cuanto a la perseverancia? Amados, dice Judas 3:4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Qué está hablando esa palabra contender ardientemente? Significa luchar, continuar diligentemente, con dedicación y esfuerzo,
para poder mantenernos firmes en el Señor. Hay que luchar. Creo que la próxima enseñanza que tengamos vamos a hablar con relación a la salvación, la importancia de ese don glorioso que hemos recibido y lo que debemos hacer con ella y no descuidarla. Entonces el verso 4, porque algunos hombres han entrado, dice Judas, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. El resultado de la perseverancia, y concluimos en esta lección, es en el verso 8, por lo cual dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:8, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. El apóstol reconoció que para poder recibir la corona de justicia había que pasar por momentos también difíciles. Alguien dijo en cierta ocasión que para poder alcanzar la corona hay que pasar primero también por la cruz. Si no hay cruz, no hay corona. Cristo alcanzó victoria porque sufrió en la cruz. El Señor dijo: los que quieran seguir en pos de mí, niéguense a sí mismo, tome su cruz y sígame en cada día. La cruz es la que nos capacita, ese caminar en el Señor, que a veces hay vituperios, a veces hay adversidades, a veces hay enfermedades, a veces hay tantas cosas negativas, amenazas espirituales, terrenales, pero manteniéndonos firmes es como podemos entonces, como el apóstol Pablo, recibir aquella corona de justicia que Dios le había prometido, no tan solamente a él, sino también a todos los que aman la venida del Señor. Habían condiciones para el apóstol Pablo, pero reconoció que para recibir la corona de justicia, el apóstol Pablo ahora nos dice en 1 Corintios 9, 24 y 25, ¿no sabéis que los que corren en el estadio a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hay que, de acuerdo a nuestro hermano Santiago, soportar las tentaciones para entonces poder recibir la corona de vida que el Señor tiene para nosotros. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hablándoles a los apóstoles, a los pastores, nuestro hermano apóstol Pedro, hablándole a los líderes también con relación a sus responsabilidades, nos dice, 1 de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando nuestro Señor Jesucristo le escribió al pastor y a la iglesia de Esmirna, el pastor que se llama y la iglesia perseguida, Apocalipsis capítulo 2 verso 10, le dijo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A la iglesia de Filadelfia, y concluimos, le dice: he aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. De la misma manera que nuestro hermano apóstol Pablo pudo mantenerse peleando la buena batalla, acabando la carrera, corriendo la carrera, obteniendo la victoria que obtuvo hasta el final, peleando la buena batalla, corriendo la carrera y guardando la fe. Nosotros creemos que también lo podemos lograr. De la misma manera que el apóstol Pablo luchó, sufrió por medio de adversidades y situaciones negativas en su vida, también nosotros, dice el apóstol Pedro, que tenemos que hacernos del mismo pensamiento, porque si Cristo sufrió, también nosotros vamos a sufrir. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué aprendemos en esta hora de esta lección? Que el apóstol Pablo nos enseña que para poder alcanzar la corona de justicia, que para poder alcanzar la corona incorruptible, que para poder alcanzar la corona de vida eterna, mientras estemos en esta tierra, van a venir adversidades, pero no son para destruirnos, sino las debemos utilizar cada día para perseverar en el Señor y no permitir que nos hagan desviar del camino, del propósito y de la perfecta voluntad de nuestro Señor. Así que en esta hora es mi deseo y es mi oración que podamos mantenernos firmes, perseverantes, haciendo lo mismo que el apóstol Pablo hizo. En medio de todas las luchas, llevar a cabo siempre esa firmeza, manteniéndonos en fe, manteniéndonos confiados, manteniéndonos perseverantes, cimentados en la palabra y en las promesas del Señor. Y de la misma forma que el apóstol Pablo alcanzó la victoria y pudo recibir la corona de justicia, también nosotros la recibiremos y la alcanzaremos en el nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios bendiga a los hermanos que están con nosotros. Estamos en pie los que estamos en este lugar y hacemos una oración para despedirnos, y quisiera que nos unamos en esta hora para orar por algunos hermanos que están enfermos, algunas personas. No queremos mencionar nombres porque no sabemos, verás, no tenemos el permiso para mencionarlos, pero de todas maneras oramos por cada uno de ellos para que el Señor extienda su mano de salud, de poder, les sostenga, les libre de todo aquello que pueda venir a su vida, y que podamos verlos ya pronto restaurados y restauradas en el nombre del Señor. Quiero anunciarle que para este próximo domingo estamos contemplando no estar en la parte de afuera. Vamos a estar aquí en el templo y vamos a tener el horario que normalmente tenemos a las 11 de la mañana. Este próximo domingo estamos, creo que es a 5, domingo 5, vamos a estar dentro del templo y vamos a estar, no vamos a estar en la parte de afuera, y vamos a comenzar a la hora donde siempre normalmente hemos tenido nuestros servicios, a las 11 de la mañana. Así que vamos a salir en vivo a las 11 de la mañana este próximo domingo. Así que le anunciamos a los hermanos, y alguna visita que quiera venir, alguna persona, los que vengan, nos gozamos en el Señor y juntos adoramos al Señor. Cristo nos enseñó, y creo que en estos días se está cumpliendo mucho: donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, Él dijo, ahí Él estaría.
Le da un aplauso al Señor por eso. Qué bueno es el Señor, porque así se cumple en esta noche. No tenemos la congregación completa, pero sí tenemos un grupo de hermanos que se han dado cita para decirle al Señor: vamos a ir al templo, vamos a honrarte, estamos manteniendo las medidas, estamos manteniendo, verá, lo apropiado para que nos cuidemos, así que vamos a hacer todo lo posible por honrar al Señor. Así que el próximo domingo 5 a las 11 de la mañana estamos aquí para honrar y bendecir la gloria del Señor. Oramos todos por los hermanos, por las vidas necesitadas, alguna petición de alguno de los hermanos o de alguna vida que quizás necesiten en esta hora. Le pedimos al Señor que le extienda su mano. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por este privilegio hermoso que nos ha permitido de poder estar, Señor, en este lugar para honrar y bendecir tu nombre. En esta hora te pedimos por los hermanos que están enfermos y hermanas que necesitan un toque de tu mano poderosa. Allégate ahí a donde están, déjale sentir tu mano de salud, de restauración, para que pronto le podamos ver restaurado, Señor. Señor amado, sirviéndote como tú deseas que te sirvan. Señor, en esta hora te pedimos por cada vida que en esta hora ha escuchado esta palabra, estas vidas que han, Señor, sintonizado, o aquellos que han de ver la programación más luego. Te pedimos que tú extiendas tu mano sobre ellos, les bendiga, les dé fortaleza, les salve a aquellos que no te conocen, restaures a los que necesitan restauración, salve a los perdidos, salve a los y sanes a los enfermos, y que podamos ver tu gloria manifestada. Nos despedimos dándote el honor y dándote toda la gloria. Recibe el honor, porque todo lo que hemos hecho es para ti. Gracias, y por Cristo te lo pedimos. Y la iglesia que ama al Señor dice: amén. Dios les bendiga, y no se saluden por favor solamente de lejito, y nos vemos, si el Señor permite, el domingo.